Yo no empecé mi viaje Pokémon a los 10 años. Sí, lo sé. Yo fui de esos niños que no inició su viaje a los 10 años. En ese entonces, mi madre era muy sobreprotectora, incluso mintiéndome sobre mi estado de salud para tratar de cuidarme. Recuerdo que por meses le rogué para que me dejara tener un compañero Pokémon. Le decía que no importaba que no fuera un entrenador, que podía tener un pequeño Pokémon en casa. En ese entonces, yo deseaba con ansias tener un Skitty. Sin embargo, ella siempre se rehusó, diciendo que yo era alérgico a su pelaje. Si yo llegaba a ser insistente, ella me respondía con una mirada furiosa, y algunas veces me podría lanzar un chanclazo dirigido a la cabeza. Después de unos meses, entendí que ella no aceptaría jamás. El único amigo que tenía en ese entonces era Brian, el cual había regresado de su viaje a Pokémon un año 4 meses después de haberlo iniciado. Cuando yo me enteré que había regresado, le pedí a mi madre que me dejara ir a visitarlo, pero sus políticas en cuanto a visitas eran claras. Si quería tener una visita, debía ser en mi casa y en un horario de 10 a.m. a 4 p.m. A mi madre no le gustaba que yo saliera de visita después de las 4. Cuando por fin tuve la oportunidad de que Brian me visitara, hablamos por horas de todo su viaje, aunque realmente su aventura no duró mucho. Retó a 2 líderes de gimnasio perdiendo en ambas ocasiones, pero en palabras suyas, estando a nada de ganar. Creo que ya te conté toda mi aventura. ¿O tú qué opinas, Totodile? No puedo creer que hayas enfrentado a 2 líderes de gimnasio. Es verdad que son entrenadores más fuertes de la región. ¿A cuántos Pokémon enfrentaste? La verdad, no sé. Pero al chile, mi Totodile le ganó a un chingo de Pokémon en el camino. Totodile debe de ser muy fuerte. Te deben de gustar mucho los combates. A mí también me gustan. Ya sé, y si vamos al jardín de mamá, ahí siempre se reúnen Pokémon salvajes. Mi Totodile le puede ganar a cualquier Pokémon salvaje. Así que no serán un problema. Es más, vamos y te capturo uno. Mi mamá interrumpió la plática entrando bruscamente a mi habitación. En ese momento, Brian y yo nos quedamos en silencio como si lo que acabamos de decir fuera merecedor de un castigo. Aunque probablemente para mamá sí lo fuera. ¿Quieren comer algo, chicos? Tengo algunos totopos con crema, para después detenerse al frente mío lanzando un comentario al aire. Les recuerdo, chicos, que en una hora serán las 4, y es peligroso para los no entrenadores estar en la calle. Y también es hora de que Alex tome su medicamento, dijo en un tono mandón. Sí, señora, no se preocupe. Antes de las 4 tomaré el camino a mi casa. Después de eso, mi madre salió de la casa para atender su jardín de rosas. Perdón, Brian, ya sabes cómo es mi madre. Creo que tendrás que enseñarme otro día cómo lucha Totodile. Veo que sigue siendo tan aguafiestas como siempre. Pero bueno, lo mejor será no hacerle enojar. Oye, ¿y cómo está eso del medicamento? ¿Sigues tomándolo? Para ser sincero, yo no sé. Mi madre dice que debo continuar con el tratamiento por más tiempo. Yo digo que has de estar todo piojoso, con eso que no sales ni a la esquina. Pero bueno, ahí nos vemos, Alex. Cuando Brian salió de casa se puso su suéter. Eso me hizo darme cuenta que el invierno había llegado, pero en casa nunca hacía frío. Ahora que lo pienso, desde el fallecimiento de mi padre, el calentón de la casa siempre se mantenía prendido en esa temporada. Desde el funeral de papá, nunca había sentido la nieve en mi rostro. Él falleció mientras trabajaba en el bosque. Una fuerte ventisca apareció de la nada, haciendo que él y su grupo se perdieran en el bosque. Mamá siempre se ponía triste en esas fechas, y los únicos que nos acompañaron en el funeral de papá eran algunos ex compañeros de su trabajo, su jefe. Fue muy bondadoso pagando el funeral y dándonos una gran pensión para nosotros. Desde ese entonces, el dinero nunca fue un problema en casa. En ese entonces, yo me pasaba las tardes junto con Brian y su Totodile, a veces jugando en mi cuarto o en el despacho de papá, siempre bajo supervisión de mamá o de algún empleado doméstico. Cuando Brian se iba de casa, me ponía a escuchar el programa del profesor Oak en la radio. Tenía una libreta donde anotaba los datos que él daba sobre algunos Pokémon. Inclusive, llegué a hacer anotaciones de los diferentes Pokémon y a qué región pertenecían. También me pasaba las tardes leyendo sobre diferentes Pokémon y sus comportamientos en el despacho de mi papá, donde había muchos libros de ese tipo. Mi madre solía traerme libros para colorear de Pokémon. Según ella, los Pokémon más bellos que había eran los Pokémon tipo planta. Adoraba tener el jardín lleno de hermosas rosas y le gustaba apreciar cuando los budios se acercaban a ellas, aunque también se molestaba cuando se alimentaban de sus flores, sobre todo si eran Pokémon tipo bicho. Esos le daban mucho miedo. Había pasado un año desde que Brian había terminado su viaje cuando mi madre falleció de un ataque al corazón, y con su muerte dejó una carta que estaba dirigida a mí. La carta me la entregó César, el abogado de la familia, en el día del funeral de mi madre. Ese día solo estaban presentes el abogado y las personas que ayudaban en casa. Brian apareció un poco después.
Nadie más llegó. Ahí fue cuando me di cuenta que realmente me había quedado solo. La carta la abrí llegando a casa y decía lo siguiente: mi pequeño Alex, aún recuerdo el día en el que naciste. Fue el día más feliz para tu padre y para mí. Si estás leyendo esta carta es porque yo ya estoy muerta. Desde que tu padre se fue, mi trabajo era cuidarte, y aun cuando sabía que tu deseo siempre fue salir de viaje con un compañero Pokémon, al igual que Brian, yo no podía soportar la idea de que te alejaras de mí, así que me vi obligado a hacer todo lo que pudiera para evitarlo. Lamento que debas enterarte así, pero nunca estuviste enfermo, y eso solo fue un pretexto mío para poderte tener cerca. La que estuvo enferma todo este tiempo fui yo, y no deseaba que te enteraras, pero desde el fallecimiento de tu padre, mi enfermedad se complicó, y me vi obligada a ser más estricta contigo, ya que mientras mi enfermedad avanzaba más, me era más complicado el cuidarte. Por eso deseaba que siempre estuvieras en tu cuarto. César, el abogado de la familia, te dará un cheque mensual para ayudarte con los gastos del hogar y los tuyos. La administración del dinero quedará totalmente a su cargo, así como la pensión de tu padre, por lo menos hasta que seas mayor de edad. Hay suficiente dinero para que vivas cómodamente. Si inicias una aventura, espero que la disfrutes mucho junto a tu Pokémon. Cuídate mucho, mi niño. Esa carta de mi madre me destruyó. Yo no podía creer que viví engañado todo este tiempo, y ni hablar de la pérdida de mi madre. A pesar de que ella me mintió, siempre me cuidó y trató de hacer lo mejor para mí. Tras unas semanas en las cuales apenas podía salir de mi habitación, Brian vino a visitarme. Hola, Alex. Sé que debes estar triste, pero... Mira, te traje este Mudkip. Seguro te subirá el ánimo. ¡Guau! No puedo creerlo. Es un Pokémon típico de joven. Nunca había visto uno por aquí. Así es. Me costó mucho conseguirlo. Era para mi equipo, pero... quiero que mejor te lo quedes tú. Si tengo un Pokémon, eso quiere decir que puedo iniciar mi viaje al fin. En ese momento realmente no me encontraba bien, pero ya me había cansado de estar tirado en casa. No deseaba estar solo de nuevo, así que, sin pensarlo mucho, decidí iniciar mi viaje junto con Brian. Tras unos cuantos días de preparar nuestra aventura en la región de Hoenn, decidimos viajar por el crucero que se dirigía a Ciudad Portual. Jamás había visto tanta agua en un solo lugar. Parecía no acabarse nunca. Al llegar a la ciudad portual, nos dirigimos al centro Pokémon para solicitar información. Las enfermeras nos recomendaron conseguir una bicicleta. Al parecer, ese es el medio de transporte normal aquí. Nos detuvimos a comprar algunas cosas para el viaje. Brian me dijo que comprara pociones y repelentes eran muy importantes, pero yo no sabía nada de eso. Una vez reunido todo lo necesario, tomamos camino con nuestras bicicletas hacia el desierto de la región. Nos encontramos con algunos entrenadores en el camino, pero entre más nos acercamos al desierto, menos personas había. Al llegar a la entrada del desierto, nos encontramos con dos mochileros, los cuales nos retaron una batalla doble. Me gustaría decir que ganamos, pero tras la batalla, solo el Toto del de Brian quedó de pie. Mi Mudkip y el Starmie de Brian quedaron debilitados en solo 2 golpes. Creo que deberíamos regresar al centro Pokémon. Mi Mudkip está debilitado y no reacciona ni con la poción que le di. Mira, lo mejor será acampar aquí. Mudkip y Starmie se levantarán después de dormir un rato. Cuando despierten, les daremos algunas bayas y quedarán como nuevos. Creo que está bien. Realmente no podía opinar, pero mi Mudkip me preocupaba. Al final dejamos que nuestros compañeros descansaran, mientras nosotros decidimos dónde levantar el campamento. Pero me di cuenta que algo andaba mal. Espera, no podemos levantar el campamento aquí. ¿Y por qué lo dices? Ahí saqué mi vieja libreta de apuntes, en la cual estuve trabajando por años hasta que pudiera iniciar mi viaje. Sabía que esto me sería de mucha ayuda. Mira, aquí dice que en este desierto los Trapinch hacen trampas en la arena para movilizar a sus presas. Si hubiese un Pokémon ahí, todo del ya lo hubiera notado. En ese momento, procedí a lanzar una roca sobre lo que yo sabía era una trampa en la arena. Y efectivamente... ¡Ay! ¿De dónde salió ese Trapinch? De repente, un par de Cacnea se nos acercó y parecía querer llevarse mi mochila. ¡Ey! ¡Cuidado! Van a intentar llevarse tus bayas. Y no te voy a dar de las mías, ¿eh? Oye, pero a lo mejor tienen hambre. Oye, no se te vaya. Me acerqué a los Cacnea antes de que Brian terminara de hablar, y con unas bayas en la mano que había tomado de mi mochila, mi intención era darle algunas porque se miraban inofensivos. Los Cacnea se acercaron tímidamente
y tomaron las vallas con sus pequeños brazos. Estos se estiraron para tomar las vallas y corrieron a esconderse detrás de unas rocas. ¡Ey! No le des comida a un Pokémon que no vas a atrapar. No seas tonto. Vamos, Brian, no exageres. Una valla no matará a nadie. Ya te dije. Si no lo vas a atrapar, no le des de comer. Solo tenemos comida para 3 Pokémon. Bueno, no planeaba atraparlo. Ni siquiera me gustan los Cagnia. Brian le dijo a Totodile que usara cada miedo para alejar a los Cagnia. Los Cagnia rodaron graciosamente para huir rápido, y nosotros procedimos a descansar. Realmente estábamos cansados. Fue necesario hacer una alumbrada y poner una pequeña casa de campaña por el frío. También utilizamos repelente para no ser sorprendidos en la noche por algún Pokémon. ¿Sabes, Brian? Nunca había sentido tanto frío en mis manos. Siento que están congeladas. ¡Guau, guau! ¿Cómo lloras por el frío? Pon tu otra cobija encima y ya. Bien, será mejor que descansemos. Te prometo que mañana será un día genial. Y ya deberías empezar a entrenar a Mudkip. Aun cuando sentía frío, sinceramente estaba feliz. Y no tardamos mucho en caer dormidos. Estaba emocionado por lo que nos esperaría el día de mañana. Al día siguiente nos despertamos, nomás empezó a salir el sol. Desmantelamos el campamento poco a poco y nos adentramos en el desierto. Tras algunos enfrentamientos donde Totodile salió victorioso, Brian me pidió algunas vallas para su Pokémon. Alex, rápido, dame unas vallas para Totodile. Debe tener hambre después de tanto pelear. Oye, ¿y ya te vas a animar a combatir? La verdad no estoy seguro. Prefiero solo mirar por mientras, ¿sabes? Está bien, pues. Pero deberías mínimo dejarlo salir. Así al menos verá los combates y puede que se acostumbre a ellos. Tienes razón. ¡Sal de ahí, Mudkip! Sí, güey, pero ya dame las vallas. Yo había dejado la mochila en el suelo mientras él combatía. Cuando me di la vuelta, la mochila estaba totalmente destruida y no había nada dentro suyo. Ahí fue cuando Brian notó lo mismo que yo. Un pequeño rastro de comida al cual se dirigía a los culpables. Los 2 Cagnia que había alimentado estaban acostados sobre la arena. Parecían estar llenos por todo lo que comieron. ¡Ay, chingado! Por eso no tienes que darles de comer. Ahí fue cuando una pequeña persecución empezó. Brian se abalanzó sobre los culpables, atacándolos constantemente, aunque los Cagnia estuvieran dormidos. Cuando ordenó a Totodile atacarlos, los Cagnia escucharon a Totodile y comenzaron a rodar dunas abajo. Los ataques de Totodile no parecían hacerles efecto, y muchos de ellos fallaron. Eso hizo enojar más a Brian, el cual no se detuvo. Por más que yo le pedía que me esperara, me costaba mucho correr sobre la arena, y él continuaba siguiéndolos. Terminé corriendo detrás de él tratando de alcanzarlo durante un largo rato, pero los rayos del sol y las altas temperaturas dificultaban que pudiera seguir el ritmo. Mis piernas empezaron a cansarse, hasta Totodile tenía problemas para seguir. De hecho, se veía sediento. Cuanto menos lo pensábamos, estábamos en medio de la nada. Lo que antes era un desierto lleno de múltiples Pokémon, se quedó vacío en un parpadeo. Los Cagnia habían desaparecido de nuestra vista. Justo en ese momento se desató una nube de arena, acompañada de un intenso rugido. Debemos salir de aquí. Ese rugido es una mala señal. Brian guardó Totodile dentro de su Pokéball. Eso hizo clic en mí. Espera, Brian, mi Mudkip. Debí dejarlo antes de seguirte. Debemos regresar por él. No, estás loco. Debemos salir de aquí. No. Tenemos que ir por él. Totodile no podrá contra ese Pokémon, y menos con esta tormenta de arena. La tormenta nos alcanzó en ese momento, y el hablar con Brian se volvió imposible. La arena nos empezó a sacudir de un lado a otro. Brian sacó la casa de campaña y la cortó con su navaja, haciendo algo parecido a una bufanda para tapar su rostro. También hizo una para mí y empezamos a avanzar sobre el desierto, tratando de salir de la tormenta de arena. No se podía mirar más allá de nuestra frente, y el miedo de no volver a ver a mi Mudkip me perturbaba la mente. Acababa de perder a mi Pokémon, habíamos perdido nuestra comida y sentía miedo por esa tormenta. Después de lo que sentí fueron horas caminando sin rumbo, encontramos una roca lo suficiente grande como para protegernos de la tormenta. Brian improvisó un pequeño refugio con lo que quedaba de la casa de campaña, y nos resguardamos ahí de la tormenta. Nos quedamos en silencio hasta que la ventisca se calmó. Yo tenía miedo de que Brian estuviera enojado conmigo.
Seguro me iba a reclamar por dejarnos sin comida y perder a Mudkip. Ay, realmente no tengo ni idea de dónde estamos. Lo siento, Alex, realmente la he cagado, lo sé. No debí darles esas vallas a esas cosas. En ese momento, una cachetada me hizo regresar a mí. Mira, Alex, no entres en pánico. Aún podemos salir de esto. ¿Me escuchas? Yo debo tener un poco de comida en mi mochila. En cuanto al agua, pues ya veremos. Eso logró calmarme un poco. Me sentía mal por el Mudkip. No sabía dónde se encontraba. Y me sentía mal por Brian. Por mi culpa estábamos en esta situación. Realmente soy más inútil de lo que pensaba. Creo que lo mejor será que comas y descansemos un poco. Ahora sí pareces un piojoso lleno de tierra. Yo sabía que solo trataba de animarme, pero no podía dejar de pensar que por mi culpa nos habíamos perdido en el desierto. Después de comer un poco, Brian dijo que lo mejor sería que yo descansara mientras él vigilaba, ya que nos habíamos quedado sin repelente. Yo asentí con la cabeza. Sé que puedo confiar en Brian. Yo sé que saldremos de esto, me repetía una y otra vez. Cuando menos lo pensé, me quedé dormido. ¡No! Sabía que esto pasaría. Los gritos de Brian hicieron que me despertara de golpe. Al abrir los ojos, pude verlo de espaldas. ¡Ey! ¿Qué está pasando? ¿Por qué gritas? ¡Los estúpidos Cacnea! ¡Ay, ya me harté! Voy a terminar con ellos de una vez. ¿Cómo que vas a terminar con ellos? ¿De qué hablas? Mi vista apenas se acostumbraba a la poca luz que había. En ese momento fue cuando miré lo que pensé que era una pesadilla. Brian, mi mejor amigo, estaba utilizando su navaja para apuñalar a un Cacnea. La pobre criatura tenía sus ojos sin vida y soltó un llanto terrible. ¿Qué le estás haciendo a ese Pokémon? Voy a recuperar lo que nos robaron. Anota esto en tu libreta. Los Cacnea pueden guardar agua en su cuerpo durante meses. Pero Brian, él es... Pero es tu culpa que estemos en esta situación. ¿Y todavía te atreves a opinar? Lo mínimo que puedes hacer es cerrar el hocico. Mi amigo estaba irreconocible. Jamás pasaría por mi cabeza que sería capaz de un acto tan grotesco. Mientras yo estaba en shock, Brian terminó de partir en dos al pequeño Cacnea y empezó a llenar su termo, con cuidado de no derramar ni una sola gota de agua, si es que así se le puede llamar a ese líquido verde viscoso, el cual salía del cuerpo sin vida del Pokémon. No pude mirar por un segundo más. Terminé vomitando sobre la arena. Al levantar la vista noté algo. El otro Cacnea se encontraba a lo lejos, mirando fijamente lo que quedaba de su amigo. Era como si juzgara nuestros actos en contra de los de su especie. Escúchame bien, niño de mami. Estas son las cosas que debes hacer para sobrevivir, no como en tus estúpidos libros. Yo solo respondía sentando con la cabeza, pero en mi mente no podía dejar de pensar que habíamos cometido un pecado. No importa de qué manera lo miráramos, mi mejor amigo acababa de cometer asesinato. Ok, Alex, escúchame bien. Yo seré el primero en tomar agua, y después tú podrás tomar de lo que quede. En ese momento, Brian tomó agua del termo. Parecía que se le dificultaba pasar ese líquido. Una vez sació su sed, empezó a mirar hacia todos lados. Parecía buscar algo entre el inmenso desierto. Me volteé a mirarlo fijamente y noté que las venas de sus ojos se habían hinchado. Se tornaron de un color rojizo. Por un segundo podría jurar que tenía una expresión de arrepentimiento. Después empezó a gritar como un desquiciado. ¡Ayuda! ¡Nos van a alcanzar! ¡Hay que salir de aquí, Alex! Brian, escúchame, ¿qué te está pasando? Traté de sostenerlo por los hombros, pero su cuerpo estaba rígido y se resistía. Al estar frente a frente, era claro que no era él. Sus ojos parecían dispararse a múltiples direcciones a una velocidad sobrehumana. Luego, por unos segundos, se fijaron sobre los míos. ¡Oh! ¡Alex! ¡Ahí estás! No te preocupes por nada. Yo te voy a sacar de aquí. Pronto estaremos en casa. Tu mamá debe estar preocupada por ti. Después de ese pequeño momento de claridad, Brian se desvaneció en un segundo para otro. Parecía que su cuerpo había llegado al límite. Logré acomodarlo debajo del refugio improvisado. El frío se hacía presente.
Para ese entonces, mi cabeza estaba anulada por demasiados pensamientos, pero debía dejarlos de lado. Era mi momento de estar para mi amigo. Quizá, por estar clavado en mis pensamientos, no me di cuenta en ese entonces, pero el otro Cagnia, que se había quedado alejado, mirándonos, se acercó al cadáver de su amigo. Parecía que lo inspeccionaba. Utilizó sus brazos en forma de pinchos para clavarlos sobre los restos de su amigo, y empezó a devorarlo mientras me miraba fijamente. Después, lanzó un polvo verde sobre mí y caí dormido. Me despertó un fuerte ruido y pude mirar a Brian luchando junto con su Totodile contra lo que parecía ser un Pokémon salvaje. ¿Cómo es que apenas despiertas? Te perdiste todo el combate. Esa cosa acabó con mi Starmie de un golpe. Pero mi Totodile nunca perdería contra un Pokémon salvaje. Esa cosa había caído de rodillas y Brian sacó una vez más su navaja, apuñalándole en el brazo de la criatura. Cortando su brazo de una forma brusca, esa cosa gritaba en agonía cada que Brian lo agarraba con su navaja. Después, el silencio se apoderó del desierto. Parecía que esto era una continuación de una mala pesadilla. Brian maldijo varias veces y se alejó con el brazo cercenado de la criatura, del cual empezó a salir montones de arena. Brian, ¿qué acabas de hacer? ¡Ya cierra el hocico! Debí hacer esto desde la primera vez que les diste de comer. Totodile, usa escaldar y saquémosle toda el agua que podamos. ¡Para allá! ¡Debes dejar de tomar esa agua! ¡Te está volviendo loco! Tú no sabes nada, pendejo. Usé escaldar para hervir el agua. Ya podemos tomarla. Él volvió a darle un trago al agua de su termo y sus ojos empezaron a desvariar. Su Totodile empezó a lanzar agua sobre la criatura y parecía como si ésta se estuviese inflando como si fuese un globo. El monstruo se hinchó al absorber el ataque de Totodile. Sus ojos pasaron de estar apagados y sin vida a dirigir su vista al Totodile. En un momento rápido, estiró su brazo restante sobre el Totodile, clavándole una de sus grandes púas en la cabeza, y su cuerpo comenzó a secarse. Volteé a ver a Brian. Su cara estaba llena de lágrimas, y sin dudarlo se lanzó sobre esa cosa, empuñando su navaja con fuerza y derribándola. La navaja quedó clavada en el pecho de la criatura, y Brian fue directo a los restos de su Totodile. Se hincó y trató de reanimarlo, pero el Totodile de mi amigo solo era una delgada capa de piel azul. En ese momento, la criatura se levantó. Yo le empecé a gritar a Brian, pero él no parecía escucharme. Bien, Totodile. Deja de bromear. Levántate. ¡Levántate! ¡Brian, tienes que correr! Esa cosa se lanzó hasta alcanzar a Brian, clavando uno de sus pinchos en su hombro. Los ojos de Brian empezaron a saltarse y se llenaron de sangre. Sangre que poco a poco se regresó a sus ojos, los cuales se habían convertido en un par de agujeros vacíos. Brian gritaba en agonía, y yo solo podía ver cómo mi amigo empezaba a secarse. Ya no había nada que yo pudiera hacer. Estaba en shock, me temblaban las piernas y mis lágrimas nublaban mis ojos. No, esto no está pasando. Cubrí mis ojos con mis manos tratando de detener las lágrimas. Alex, corre y vete de una vez. Esa cosa levantó lo que quedaba del cuerpo de mi amigo y lo partió en dos, bañándose en su sangre. Parecía refrescarse haciéndolo. Su maldita sonrisa bañada en la sangre de mi amigo y sus ojos penetrantes que me observaban. Con lágrimas en los ojos, empecé a correr. Mis piernas se hundían cada vez más por la arena. El aire se soltó y con ello el frío se apoderó de mi cuerpo. De nuevo sentía frío, pero esta vez tenía que correr por mi vida. Mientras me alejaba, volteé varias veces, preocupado porque esa cosa me alcanzara, pero parecía que la hinchazón de su cuerpo hacía que fuera lento el caminar. Avancé durante horas al paso más rápido que mi cuerpo podía mantener, y al voltear, había perdido la silueta de esa cosa, pero no podía sentirme seguro. Tomé un momento para respirar. La sed se volvió insoportable, y mis labios ya estaban totalmente secos. Después de lo que fue un breve descanso, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Yo volteé por reflejo. No era fácil de ver,
pero si enfocaba mi vista, lo podías observar claramente. Esa cosa aún seguía persiguiéndome. Continué caminando sin importar la sed que tuviera y el cansancio de mis piernas. Seguí avanzando hasta que el sol empezó a asomarse ligeramente. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Mi mente solo estaba enfocada en caminar, ignorando completamente que mis piernas hace horas se movían solo por la fuerza de mi voluntad. En ese momento recordé por qué estaba caminando. ¿Esa cosa? ¿Dónde está? Dirigí mi vista hacia atrás y la silueta de esa cosa se había vuelto más grande. Podía mirar sus ojos profundos y su asquerosa sonrisa, ahora pintada de color rojo. Era notorio que estaba por alcanzarme en cualquier momento. Aún se encontraba a unos cuantos metros de mí, pero ya había perdido la hinchazón de su cuerpo y yo ya no podía caminar más. Pensé que ese era mi fin, sin fuerzas, sin esperanzas. Mis ojos visualizaron un oasis en medio del desierto, en el cual se encontraban 2 personas más. No había mucha distancia de donde me encontraba, así que empecé a caminar con las pocas fuerzas que me quedaban. El calor del sol empezaba a disipar el frío del ambiente y sentía como la esperanza de encontrar ayuda me impulsaban. Mis ojos visualizaron un oasis en medio del desierto, en el cual se encontraban 2 personas más. No había mucha distancia de donde me encontraba, así que empecé a caminar con las pocas fuerzas que me quedaban. El calor del sol empezaba a disipar el frío del ambiente y sentía como la esperanza de encontrar ayuda me impulsaban. Decidí ignorar la cosa que me perseguía y enfoqué toda mi energía en avanzar. Una vez que me encontraba a medio camino, me di cuenta del error que cometí. No había un oasis, no había personas, no había nada. Todas mis esperanzas se cayeron en un segundo y no pude evitar reírme. Ya no podía hacer nada. De un momento a otro me encontraba con Brian, como si todo lo que había pasado anteriormente solo hubiera sido un sueño. Nos encontrábamos recorriendo el desierto, enfrentando a entrenadores junto con nuestros compañeros Pokémon. Su Totodile consiguió evolucionar y todo era justo como lo deseaba, pero de la nada todo se volvió oscuro y Brian pasó de estar sonriendo a estar bañado en sangre. La culpa se apoderó de mí y empecé a sollozar. No es tu culpa, Alex, el desierto es cruel, pero siempre podrás contar conmigo. Entonces el llanto se apoderó de mí y solo pude lanzarme contra Alex y darle un fuerte abrazo. Yo me encontraba destruido física como mentalmente. Odio decirlo, pero aun cuando sabía que no era real, ocupaba que algo o alguien me salvara. Una sensación de ardor se apoderó de mí. Era extraño, era como si mi sangre estuviera hirviendo por dentro. De repente, una gran púa afilada atravesó mi brazo izquierdo, con mi carne. Grité de dolor, no podía soportarlo más. En ese momento desperté. Me encontraba en el suelo con esa cosa encima mío. Ese maldito monstruo había logrado capturarme mientras alucinaba. Intenté luchar, intenté alejarme, pero esa púa se aferraba a mi brazo. En ese momento, mi brazo empezó a secarse. Sabía lo que pasaría. ¡No, no, 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 no! La frustración se apoderaba de mí, y justo cuando daba por perdido, la sombra de una apareció. Se abalanzó sobre esa cosa y la levantó por los cielos, llevándose por los aires mi brazo. Grité de dolor, y después caí inconsciente, escuchando una voz a lo lejos. Chico, ¿estás bien? Desperté a los 3 días en un centro Pokémon. Estaba siendo atendido por una enfermera, y en lo que parecía ser una sala con varias camas donde se encontraban Pokémon heridos. La enfermera me preguntó si me encontraba bien, para luego explicar que tuvieron que apuntar mi brazo. Solo volteé a verla y regresé la mirada a mi brazo izquierdo, pero ya no había nada. Después recordé todo lo que había pasado y el llanto se apoderó de mí. Un tipo con uniforme rojo se acercó a la sala y la enfermera se retiró. Después se presentaría como Víctor, el Pokémon Ranger. Bueno, muchacho, ¿qué pasó? Yo respondí solo mirándola en silencio. Realmente aún estaba procesando todo lo que había pasado. Mira,
Sé que este no es el mejor momento, pero ocupo hacerte unas preguntas. Yo fui quien te sacó de ahí, pero encontramos mucha sangre. ¿Quién era? Brian, ese era el nombre del dueño de la camisa y también de mi amigo. Ambos estábamos en el desierto buscando volvernos entrenadores más fuertes, pero no salió como queríamos. Entonces, Brian, ¿qué le pasó? Esa cosa lo devoró como hizo con mi brazo izquierdo, pero de él no quedó nada, excepto una delgada capa de piel seca. El Pokémon Ranger no parecía sorprenderse mucho por lo que le conté. Al contrario, solo se limitó a hacer algunas preguntas de rutina. Me tengo que ir. Gracias por tu cooperación. Te quedas en buenas manos. Y como advertencia, no vuelvas. Apenas te pude quitar esa cosa de encima. Y los Cacturne son bien conocidos por jamás dejar ir a sus presas. No vuelvas. Desde ese día mis sueños de viajar y recorrer el mundo se acabaron. Solo quería estar en casa, seguro y lo más lejos de ese maldito desierto. No podía culpar a César por no evitar que fuera ese viaje. Él se enteró cuando el Pokémon Ranger buscó algún familiar mío para contactarse. Pero mientras contemplo el horizonte desde mi casa, algunas veces, si pongo demasiada atención, juraría que puedo observar la silueta de esa cosa. Sé que tarde o temprano vendrá por mí y terminará lo que ese día empezó.